como conclusión también al mismo tiempo de un largo periodo de más de 10 años de experimentación y reflexión de y sobre la enseñanza de la arquitectura según el Plan 98 en la Escuela de Arquitectura de Sevilla. El punto primero son los objetivos del plan. La estructura de la propuesta es una estructura que pretende atender en primer lugar a las cuestiones esenciales del plan, de manera que de alguna manera rompiese un posible sistema de trabajo de la comisión que hubiera consistido en acudir de manera precipitada a cuestiones más llamativas, pero que nos parecían que no eran cuestiones esenciales, como son repartos de crédito, etc. Por lo tanto, pensábamos que el plan debería surgir del intento de construir una estructura que fuese lo suficientemente clara para efectivamente que sea soporte de lo que entendemos por plan, pero que a su vez sea lo suficientemente flexible para que sobre esa estructura distintos profesores o distintos equipos pudieran construir diferentes programas y diferentes proyectos docentes. De manera que el plan fuese, por una parte, ofreciese la garantía de que las ideas esenciales se materialicen, pero por otro lado sea también un soporte para que la propia docencia pues, pueda ir cambiando, incluso de un año a otro, en las manos casi de las mismas personas, ¿no? En este sentido, por lo tanto, la propuesta esta atiende a fijar cuáles serían los elementos de esa estructura y, en primer lugar, nos interesaba fijar estos objetivos. El primero de los objetivos era transformar en profundidad la actual situación de la enseñanza de la arquitectura, mejorando su capacidad de respuesta a las cambiantes demandas que la sociedad reclama de la misma y mejorando las condiciones de servicio al alumnado. Es decir, entender, en primer lugar, que esta es una ocasión magnífica para cambiar la situación, para cambiar la realidad de la enseñanza de la arquitectura, que yo creo que esto para muchos de vosotros quizás sea una cosa evidente, pero por la experiencia que tenemos, los contactos con otros centros, pues no ha sido asumido de una manera tan clara en otras comisiones, en otras escuelas, ¿no? Y por otro lado también este primer punto hace referencia a un sentido general, una manera de entender la arquitectura fundamentalmente como servicio a la sociedad. Nos parece que es un componente que debería estar muy presente en la elaboración del plan. El segundo sería reconocer el perfil de arquitecto generalista como el más adecuado para dotar al estudiante de aquellos conocimientos y habilitaciones que lo capaciten para desempeñar los distintos tipos de atribuciones para los que la legislación faculta la profesión de arquitecto, en momentos de continua incertidumbre y redefiniciones profesionales, ¿no? En momentos, efectivamente, de no sabemos muy bien nuestros estudiantes cómo van a trabajar cuando sean arquitectos, cuando sean profesionales, no sabemos muy bien cuál va a ser el sentido en la situación de la tecnología, el sentido de los mecanismos de trabajo, de los equipos disciplinares, etcétera. Pues pensamos que el perfil generalista es una opción que tampoco era evidente ni era la única posible, que nos podía iluminar, yo creo, de manera interesante, pues todo lo que fuese la propuesta de estructura del plan. El tercero sería establecer entre el estudiantado y la arquitectura relaciones profundas de simpatía, proximidad y entendimiento que faciliten desde los momentos iniciales el más fructífero desarrollo del largo y difícil proceso de docencia y aprendizaje. Es decir, ofrecer al alumno la posibilidad de que el contacto con la arquitectura sea inmediato, que no tenga que esperar a un curso posterior, a 2 cursos, sino que sea inmediato. Y esto, como es natural, tendrá consecuencias prácticas, como veremos más adelante. El 4 sería concebir la escuela como un adecuado conjunto de espacios adaptados a la funcionalidad de la compleja comunidad que la ocupará, haciendo posible que cada parte que la forma, y muy especialmente el estudiantado, reconozca en ella lugares adecuados de trabajo y vida escolar. En el plan pensamos que también tiene que ser
el soporte para un cambio radical importante en la configuración espacial de la escuela. El quinto sería, y último, dotar a la escuela de todos aquellos medios materiales, infraestructura y tecnología que son actualmente imprescindibles para el correcto desarrollo del plan de estudio. 2. Perfil generalista. Asumir el perfil de arquitecto generalista como objetivo docente implica la consideración de una enseñanza de la arquitectura atenta a sus caracteres más radicales de complejidad y transversalidad, como parte de una realidad cultural amplia y diversa y como raíz y tronco común de muy diversas posibles arquitecturas especializadas. 3. Los principios docentes, las bases fundamentales del plan. De esa consideración radical y transversal de la arquitectura se deducen 5 principios o ideas docentes esenciales. 1. La aceptación del principio de fragmentación coordinada de la enseñanza de la arquitectura y, por tanto, de la arquitectura misma, materializado en el reconocimiento, entre otras, de las materias docentes y áreas de conocimiento como base de la enseñanza universitaria de la arquitectura. Por lo tanto, sería, por una parte, reconocer el carácter universitario de la enseñanza, que en gran medida consiste en aceptar esa fragmentación, y, por otro lado, también significaría en este punto la aceptación un poco del estado actual de dicha fragmentación que se materializa en la organización de áreas y, si se quiere, también de departamentos, como un apartado que se acepta extrayéndolo, por lo tanto, de la propia discusión y reconociendo que, en cierta medida, es una cuestión que podría ser discutida con cierta independencia, con cierta autonomía con respecto a los otros puntos. 2. La concepción de la práctica arquitectónica como imprescindible síntesis operativa de todas las materias y áreas disciplinares que se consideren como parte de dicha fragmentación conceptual y docente. El instrumento de esta integración proyectual es el taller de arquitectura. El plan consta, la propuesta que se hace consta de 8 talleres, 1 por semestre, en los cursos de segundo, tercero, cuarto y quinto. El alumno elaborará a lo largo de la carrera 8 propuestas arquitectónicas y un proyecto fin de carrera. 3. La necesidad de una profunda iniciación básica que defina al alumno los territorios culturales, los elementos que los forman y las figuras que los pueblan, y sobre los que desarrollará su paulatina y continua aproximación a la arquitectura. Esta iniciación disciplinar o reflexión sobre los fundamentos de la arquitectura no podrá ser sino de carácter eminentemente teórico, en búsqueda de los principios comunes o recurrentes que más difícil será apreciar en la casuística de los problemas particulares. Esta fundamentación de la arquitectura se impartirá en el primero y segundo semestre de primer curso, a través de la presencia en él de todas las áreas de conocimiento. Esta aproximación teórica no se produce por el vehículo de ninguna área en particular, sino a través de la presencia de todas las áreas. Por lo tanto, es una aproximación teórica complementaria, cada una de las cuales que son aceptadas, como hemos dicho antes, como los elementos que produce la fragmentación docente, aportan, digamos, su idea de arquitectura, ofreciendo al alumno, por lo tanto, en el primer año y ofreciéndole ese instrumento de contacto y de enganche, digamos, de una manera diversa y complementaria.